Llegados a este punto, conviene hacer un pequeño stop y hacer un resumen de las reglas en base a las cuales funciona el mecanismo de paso de parámetros a una función. Si bien lo hemos explicado con bastante detalle y hemos puesto un gráfico para hacerlo, hay una serie de reglas que si se enumeran y se ponen todas juntas, ayuda mucho a un programador que recién se inicia para tener una especie de lista de comprobación que lo ayude a hacer bien las cosas hasta que todo este mecanismo quede interiorizado en su conocimiento y en su práctica. ¿Cuáles son las reglas que guían el diseño de una función en cuanto al paso de parámetros? La primera regla es que para invocar o llamar a una función se le deben enviar a esa función tantos parámetros actuales como parámetros formales la función tenga definidos en su cabecera. Si la función en su cabecera tiene definidas dos variables, cuando la llame a la función tengo que mandarle dos valores como parámetros actuales. Si la cabecera de la función dice que hay tres parámetros formales, cuando la llame tengo que enviar tres variables o tres valores, ni más ni menos. Si intento enviar más, se me va a producir un error del mismo modo que si intento enviar menos. Esto podemos verlo ahora mismo. Supongamos que aquí en el programa que ya hemos analizado, la función ordenar me está pidiendo, como ven, dos parámetros formales. Pues bien, cuando llame a la función, tengo que enviarle dos parámetros actuales. Si aquí, en vez de enviar dos, mando uno solo, le digo ordenar A y nada más, en principio no hay nada raro aquí, no me está dando ningún error, pero cuando ejecute esto y le pida, el programa me pida que cargue los números 4 y 2, cuando ahora presione Enter, el programa se clava, me tira un error en la línea 24, que es justamente la línea en la que llamé a la función ordenar, y el error que me está tirando en inglés es, amigo, la función te está pidiendo dos parámetros, pero vos solamente enviaste uno y se quedó, digámoslo así, sin compañero de baile la variable n2. La idea, insisto, es que cuando se invoca a una función, cada uno de los parámetros actuales que son colocados de este lado es automáticamente asignado en los parámetros formales que están del otro lado. Y esa regla es inexorable. Cada parámetro formal que está ahí necesita un compañero actual que viene del otro lado. No puede faltar ni sobrar nadie. Si allá dice 2, acá tiene que haber 2. Y esa regla, como acaban de ver, es taxativa. No podemos evitarla. ¿De acuerdo? Los parámetros actuales van a ser automáticamente asignados en los formales en el orden en el que aparecen de izquierda a derecha. En el ejemplo que acabo de poner, la variable a se va a asignar primera en la variable n1 y la variable b se va a asignar en segundo lugar en la variable n2. Esa es la primera regla. La segunda es un poco menos obvia, pero se va a entender cuando la llevemos a ejemplo. El tipo del valor que le pasemos a la función en cada parámetro actual debería coincidir con el tipo esperado de cada uno de los parámetros formales dentro de la función. En Python esto es un poco raro de enunciar porque las variables en Python, cuando se definen, cuando aparecen, no especifican, no requieren que el programador indique un tipo de manera explícita. Pero las variables en Python tienen un tipo asociado. Cuando le asigno un valor a una variable, esa variable toma el tipo del valor que le hemos asignado. O sea, que tipos hay. Que no tenga que nombrarlos no significa que no haya tipos. Y acá está el punto. Si uno mira la función ordenar,
inmediatamente comprende que lo que esta función está haciendo es comparar dos valores. Y si vamos a comparar dos valores, lo primero que yo esperaría, y de hecho es lo primero que esperaría Python, es que el valor, el tipo del valor n1, sea el mismo que el tipo del valor n2. Si acá arriba entra un número en n1, esperaría que entre un número en n2, y no que n1 sea una cadena de caracteres y n2 sea un número. La operación que la función está llevando a cabo adentro, que es esta comparación, requiere que las variables n1 y n2 sean del mismo tipo. Si no, la comparación no se puede hacer y el programa produciría una falla. A eso me refería cuando decía que implícitamente la función está diseñada para esperar que los parámetros n1 y n2 sean de tipos acordes con las operaciones que se llevan a cabo ahí adentro. Por lo pronto, entonces, cuando llamemos a la función, los valores que mandemos aquí en los parámetros actuales tienen que ser consistentes con esos tipos. Observen, yo aquí voy a llamar a la función ordenar y en vez de mandarle los valores A y B, supongan que aquí directamente mando dos valores escritos en forma directa. Por ejemplo, mando ahí el 5, que sería enviar como primer parámetro un número entero, pero supongan que ahora envío como parámetro una cadena de caracteres, como puede ser la palabra o la frase sol. En Python no hay problema en que yo mande un 5 y una cadena. El 5 se va a asignar en la variable n1 y la cadena sol se va a asignar en la variable n2. Hasta ahí no hay ningún problema, Python lo va a admitir a eso. Pero observen que adentro, luego, va a intentar comparar el 5 con la cadena sol. Y eso no se puede hacer porque estoy comparando dos objetos que no son comparables entre sí. Más allá de que el programa ha quedado medio desarmado porque aquí me va a pedir datos que después no voy a usar, intentemos ejecutarlo para que quede claro lo que estoy diciendo. Me dice que cargue el primer número, insisto, me lo pide aunque no le vamos a dar relevancia. Luego me pide que cargue el segundo, vuelvo a insistir, una vez que lo haya cargado y dé Enter, no va a mandar esos números a la función, sino que va a mandar un 5 y la palabra sol. No lo pierdan de vista. Cargo un 1 y doy Enter. Cuando lo hago, observen que se produce un error, en particular en la línea 3 del programa. ¿Qué pasó? En la línea 3 está este if, y ahí me está diciendo que en la comparación, si n1 es mayor que n2, me dice hay un error de tipos. El operador mayor no es soportado entre instancias del tipo entero y el tipo string, el tipo str. En otras palabras, no se puede comparar con el operador mayor un número entero con una cadena. Y eso falló. ¿Sí? Mandame datos en los parámetros actuales que sean compatibles con lo que la función se supone que hace. Observen que en particular, no habría problema en que yo a la función le mande dos palabras, dos cadenas de caracteres. En principio no habría problema. ¿Se entiende? Yo acá podría decirle, por ejemplo, quiero que compare la palabra ala con la palabra sol. Ala se guardaría en n1 y sol en n2. Y aquí Python estaría comparando una cadena con otra, lexicográficamente. Como la palabra sol en el diccionario viene después que la palabra ala, sol sería considerada como más grande o mayor que ala, y por lo tanto entraría por el falso. ¿De acuerdo? N1 es mayor que N2, no. Se va al falso y asignaría sol en MI y ala en MN. Y devolvería las cadenas. La función, incluso si yo no le mando dos números, le mando dos cadenas, funciona igual. Este programa, hasta acá, funcionaría igual. Quiero que vean que si yo acá, perdón, ahí hice algo incorrecto, porque tenía seleccionado el texto. Si acá le digo, mostrame cuánto vale el mayor, lo que sea que hayas calculado, que volvió en my, y mostrame ahora cuánto vale el menor, lo
que sea que haya vuelto, y mostrame men, ¿sí? Quiero que observen que cuando yo ejecute este programa, bueno, me va a pedir que cargue dos números, no importa, pero observen. Acá me va a decir que el mayor es sol y el menor es ala, como habíamos predicho. Efectivamente, la función ordenar funcionó. Me devolvió acá el mayor y me devolvió acá el menor. ¿Y por qué se clavó el programa, profesor? Se clavó porque la función Arias recibió una orden para hacer algo que no puede hacer. El problema me lo está generando la función Arias. Observen, acá me está diciendo que el problema saltó en la línea 12. La línea 12 es esta. Acá me está diciendo la función Arias quiere multiplicar mi por mi. Pero ¿qué pasa? Cuando llamamos a la función Arias, en esta línea, my, que es el valor que se asigna en mi, está valiendo la cadena sol. Entonces, la variable mi va a valer sol, una cadena. Y acá le estamos pidiendo que multiplique la cadena sol por la cadena sol. Eso no se puede hacer. El operador asterisco no puede multiplicar una secuencia que no sea entera por una cadena de caracteres. Yo acá podría decirle mi por 5. Entonces eso multiplicaría la cadena mi 5 veces. Pero no puedo multiplicar una cadena por otra. Eso falla. Entonces observen, ¿no? El error no fue la función ordenar. La función ordenar puede comparar cadenas, pero el error me lo está dando la función Arias, que se las vio de vuelta con parámetros que están valiendo cosas que no son acordes a lo que se supone que la función tiene que hacer en su bloque de acciones. Y a eso se refiere el modelo cuando decimos que el tipo de valor pasado en cada parámetro actual debería coincidir con el tipo esperado para cada parámetro formal. Cuidado con este detalle. La siguiente cuestión es que los nombres de las variables pasadas como parámetros formales no tienen por qué coincidir con los nombres de los parámetros formales, aunque también podrían coincidir. A ver, no tiene importancia alguna si los nombres de los parámetros actuales coinciden o no con los nombres de los parámetros formales. Si coinciden, está bien. Si no coinciden, también está bien. Si coincide uno y el otro no, está bien. Si coincide el otro pero no el uno, está bien. No hay problema y no hay relevancia alguna en cuanto al nombre que tengan los azules y los rojos. Esto debe manejarse con tranquilidad y sin caer en falsos problemas. Aquí la función ordenar tiene dos parámetros formales que se llaman n1 y n2. Y del lado del programa, yo aquí voy a eliminar lo que agregamos recién para volver a tener nuestro programa como originalmente estaba. Acá decía A y acá decía B. Y observen, cuando llamo a la función ordenar, los parámetros actuales se llaman A y B. Y allá del otro lado se llaman N1 y N2. Se llaman diferente. ¿Hay problema con eso? No. ¿Qué pasa acá? Llamo a la función Arias. Los parámetros actuales se llaman men y my. Y acá se llaman mn y mi. ¿Podrían haberse llamado igual? Sí. ¿Se llaman diferente? ¿Está mal? No. ¿Qué pasaría si yo acá, en la función Arias, al primer parámetro lo llamo men y al segundo parámetro lo llamo my? Saco esa y que está mal. Bueno, si ese fuese el caso, acá tendría que decir my, acá también, y acá tendría que decir men, y acá también. Y observen, ahora, cuando llama a la función, los parámetros actuales se llaman men y my, y los parámetros formales también se llaman men y my. ¿Está bien eso? Sí. Y si eran distintos, también. No hay problema.
Lo que tienen que entender, y esto va a quedar más claro en otros temas que vamos a ver después, es que estas dos variables que se llaman men y may son dos variables diferentes a estas dos que también se llaman men y may. Estas dos, men y may, están definidas dentro del script principal y están guardadas en un lugar de la memoria. Pero estas otras dos, men y may, definidas adentro de la función, están guardadas en otro lugar de la memoria, como si el script principal fuese una casa y dentro de esa casa viven dos señores que se llaman men y may. Y la función áreas fuese una segunda casa en otro lugar, en otro país, en otro mundo, dentro de la cual viven otros dos señores que se llaman también men y may. No hay ningún problema, no hay ninguna prohibición en cuanto a que personas diferentes se llamen igual y vivan en lugares diferentes. Lo mismo pasa acá. Esa explicación intuitiva que acabo de dar tiene que hacerles ver que no hay ningún problema en que las variables del lado actual se llamen igual que las variables del lado formal, pero tampoco hay problema si se llamasen diferente. Ningún tipo de problema. Es exactamente lo mismo a los efectos del funcionamiento del programa. Ahora, la regla que sigue, que tiene relación con esta que acabamos de explicar, tiene relevancia y tiene alguna consecuencia en cuanto a la regla 3. En el bloque de acciones, la función debe operar con los parámetros formales, con las variables, con los nombres que le pusiste a las variables formales, que son los datos que la función tiene. O sea, no importa si los formales se llaman igual que los actuales, pero una vez que al formal le pusiste un nombre, dentro de la función hay que usar ese nombre. Eso es lo que queremos decir con la regla 4. Observen, aquí he decidido que las variables formales se llamen men y may. Y adentro de la función estoy trabajando con men y may. Si acá arriba decido volver a como estaba recién, el primer parámetro se llama mn y el segundo se llama mi, y la dejo así, esa función está mal en principio. La variable mn es la que contiene el primero de los datos que la función debería usar y la variable mi contiene el segundo de los datos que la función debería utilizar. Si los datos están ahí arriba, pues la función acá adentro tiene que trabajar con esos datos. Entonces acá no tiene que decir my, tiene que decir mi. Y acá también. Y acá en vez de men, tiene que decir mn. Si los parámetros formales se llaman así, esos son los que uso dentro del bloque de acciones de la función. En eso es donde la regla 4 especifica, tenga cuidado, dentro de la función, trabaje con los parámetros formales, no con los actuales. Y la última regla tiene un pequeño lado oscuro que tenemos que ver con algún detalle en otro modelo en PyCharm. Quiero que recuerden lo siguiente. Empiezo por la regla. Si dentro de la función se modifica el valor de algún parámetro formal, ese cambio no afecta al valor del parámetro actual ligado con ese. Recuerde, las variables formales, los parámetros formales son copias de los valores de las variables actuales. Y dentro de la función, entonces, estamos trabajando con copias de los originales. Si yo le saco fotocopia a una página de un original de un libro, me llevo la fotocopia a mi casa y a la fotocopia la tiro al fuego, no se va a prender fuego la página original del libro de la cual tomé la copia. Trabajar con la copia solo afecta a la copia, no al original. Por lo tanto, observen, esto ya puesto en práctica, ¿qué va a pasar aquí? Cambio de ejemplo. Un ejemplo sencillo, pero muy ilustrativo. Supongamos un programa muy cortito como el que vemos acá. Tengo una función que se llama mayor, distinta a la que vimos recién, que toma como parámetro dos variables n1 y n2.
ahí vienen los datos que la función va a comparar. Esas son las variables formales. ¿Qué hace la función? Compara n1 con n2 y al más grande lo pone en m. Si el más grande es n1, pone n1. Y si no, en m guarda n2. Y después termina devolviendo el valor de m. Es decir, que yo a la función le doy dos números o dos cadenas y la función devuelve el más grande de los dos valores que les di. Hasta acá, ningún problema. Acá hay una línea que por ahora voy a comentar, esa, para que la discutamos después. Esta función test que está hecha acá, ¿sí? Carga por tecla de un número A, carga por tecla de un número B, luego llama a la función mayor y le manda como parámetros actuales los valores A y B. Es decir, que si yo acá en A cargue un 3 y en B cargue un 8, bueno, acá estaría mandando un 3 y acá estaría mandando un 8. Repasemos. El 3 que vale A se asignaría de manera automática en N1. El 8 que vale B se asignaría de manera automática en N2. La función compararía 3 contra 8. Y como el mayor es el 8, se va al else. El 8 lo pone en M y retorna M. Cuando la función regresa, el valor retornado viene acá y se guarda en la variable M1 que espera del otro lado. Acá le decimos, muéstrame A, que sería un 3, muéstrame B, que sería un 8, y luego muéstrame el mayor, que sería el 8. Fíjense que la función, este programa, este bloque, está dentro de la función test. O sea que este bloque no es el script principal, es una función. Para que este programa pueda arrancar, necesito escribir en algún lado un script principal. Pero observen que en este caso, el script principal se limita a una sola línea de código, que es esta, mediante la cual llamo a la función test. El script principal contiene una línea activa y un comentario, en este caso, pero eso que está allá abajo es el script principal. Recuerden, ¿qué es el script principal? Ese bloque de código que no se escribe adentro de ninguna función. Entonces, yo quiero que cuando este programa arranque, Python venga y ejecute esto. Y como lo único que hay ahí adentro es la llamada a la función test, Python llama a la función test y a su vez test llama a la función mayor. Vamos de nuevo. Recuerden que si mayor está siendo invocada desde la función test, entonces la función mayor tiene que escribirse antes que la función test, como está aquí. Observen que si ejecuto este programa y cargo en la variable A efectivamente un 3 y luego un 8, me muestra A vale 3, B vale 8 y el mayor es 8. Y hasta ahora todo en orden. Y ahora viene lo que les quería comentar en función a las reglas. Supongamos, solo por intentarlo, que la función tuviera esa línea entremezclada. Después del if, mediante el cual determino quién es el mayor, y antes del return, que da por terminada la ejecución de la función, escribo esta línea, que en realidad no tiene ningún sentido, pero es solo a los efectos de que analicemos qué pasa. Le estoy pidiendo en esta línea, antes de terminar la función, que ponga 0 en n2 y 0 en n1. ¿De acuerdo? Es decir, quiero que las dos variables n1 y n2, que son estas dos, se pongan en 0. ¿Sí? Si yo cargue en A un 3 y en B un 8, acá estoy mandando un 3 que se asigna en n1, acá estoy mandando un 8 que se asigna en n2, esta vale 3, esta vale 8, se hace este cálculo y acá le digo vuelvan las dos a 0. Lo cual quiere decir que el 3 que estaba en n1 se borra y pone un 0, y el 8 que estaba en n2 se borra y pone un 8. Y acá viene el tema. El cambio que acabo de hacer acá no afecta al valor de las variables A y B que yo envié como parámetro actual. Que el valor de A se haya asignado en n1 y el valor de B se haya asignado en n2 de ninguna manera implica que si yo ahora cambio el valor de n1 y n2, eso cambie también el valor de A y de B. No tiene por qué pasar eso. Insisto, el valor de A se copió en la variable n1. El de B
se copió en la variable n2. n1 y n2 son copias de los valores que contenían las variables a y b. Y acá estoy modificando las copias. Por lo tanto, este cambio no tiene ningún efecto, absolutamente ninguno, en el programa. Si ejecuto el programa, cuando llegue a esta línea y le diga mostrame lo que vale A, lo que vale B y lo que vale M1, me va a mostrar en A el mismo 3 que cargué por teclado, en B el mismo 8 y acá el 8 que es el mayor, porque esto no afecta para nada al valor final de las variables A y B, como muestra la prueba. Si cargo en A el valor 3 y cargo en B el valor 8, presiono Enter y el resultado es A igual a 3, B igual a 8 y mayor igual a 8. Por ahí, algún programador desprevenido con poca experiencia o con poco conocimiento comete el error de suponer que si hacemos esto acá, el cambio en los parámetros formales afecta al cambio en los parámetros actuales, pero no es así. No es así, ¿de acuerdo? No funciona así el mecanismo básico de parametrización en ningún lenguaje de programación. Cuando mando el valor se copia y la función trabaja con la copia. Si usted cambia el valor de la copia al original, no le pasa absolutamente nada. A modo de resumen, entonces, en relación al programa que acabamos de mostrar y en cuanto a este asunto de la modificación de los parámetros formales, bueno, vuelvo a mostrar aquí el mismo programa que analizamos recién, en el que la función esta mayor toma un par de parámetros formales n1 y n2 y antes de terminar intenta, de hecho modifica los valores de los parámetros formales. Y la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre con los parámetros actuales que proveyeron los valores para estas variables? Es el mismo programa que analizamos recién. A modo de resumen, insisto, la función mayor define dos parámetros formales n1 y n2. Cuando la función es invocada, aquí debajo, aquí, se le envían los parámetros actuales a y b, cuyos valores se asignan o se copian en las variables n1 y n2. La función usa los parámetros n1 y n2 y antes del return final intenta cambiar los valores de n1 y n2 volviéndolos a 0. El cambio a 0 efectivamente va a ocurrir. Las variables n1 y n2 van a quedar valiendo 0 antes de que la función termine. Pero ese cambio no afecta a las variables actuales a y b que están en la función test. El cambio que hizo la función mayor en las variables n1 y n2 se hizo sobre las copias y no sobre los originales a y b de la función test. Si la función test es ejecutada, incluso así como está la función mayor, cuando llegue el momento de este print, si a valía 5 y b valía 2, lo que este print va a mostrar es a igual a 5, b igual a 2 y mayor igual a 5. Y ese cambio en los parámetros formales no va a afectar a los valores de las variables a y b pasadas como parámetros actuales.